Carga número 103, humildad. Queriendo aprovechar bien el tiempo, ¿verdad? Queremos hacer la pregunta, ¿verdad? Según se vayan conectando, ¿alguien ha pensado en el término humildad? ¿Sabes lo que significa humildad? ¿Qué es humildad? Hicimos la asignación y conseguimos dos definiciones que están bien interesantes, pero nos llevaron a meditar y a pensar si estamos entendiendo en este tiempo qué es ser humilde. Primer significado del término humildad, encontramos, es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia. La humildad es un valor opuesto a la soberbia. La humildad está relacionada con la aceptación de nuestros defectos, debilidades y limitaciones. Y luego quise buscar la definición de humildad según está establecido en el libro de la sabiduría, en la palabra. Y encontré esto y quiero compartirlo con ustedes para luego compartir una corta historia. La humildad es el reconocimiento de nuestras aptitudes y talentos, entendiendo que son dones de Dios. No es señal de debilidad, de timidez ni de temor, sino una indicación de que sabemos de dónde proviene nuestra verdadera fortaleza. Puede ser humilde y a la vez audaz y valiente. Ese es el significado de humildad según la palabra. Entonces, qué diferente es como el mundo define humildad como una limitación, como una debilidad. Pero cómo la Biblia define el ser humilde. Eh, lo define como identificar esos dones y talentos que están dentro de nosotros, que Dios nos ha regalado, ¿verdad? Entendiendo que, que Dios nos los ha dado. Estuve pensando en la humildad por un suceso que tuve con mi hija pequeña de 10 años. Hace una semana en nuestra iglesia hicieron un área que es una cruz. Una cruz que tiene una malla en el medio y esta malla es de boquetito, ¿verdad? Una malla de metal. Y en esos boquetitos se le pidió a los hermanos que pusieran sus peticiones. Es una esquinita, ¿verdad? Donde el Ministerio de Intercesión durante la mañana está orando y al final del culto, todo hermano que tenga una petición, allí hay unos papelitos donde tú escribes tu petición, lo enrollas y lo pones en esta malla, en esa cruz, presentándole al Señor tu petición, pero a la misma vez el Ministerio de Intercesión de nuestra iglesia ora por las peticiones allí puestas. ¿Qué ocurre? Estamos al final del culto, hace 2 semanas atrás, y mi hija de 10 años se le acerca a su mamá y le dice: mami, ¿yo puedo poner una petición ahí? Y ella le dice: claro. Pero no nos percatamos, ¿verdad? Estábamos hablando con unas personas dentro de la iglesia y no nos percatamos que mi hija, que se llama Sara cogió un papel y cogió un bolígrafo y escribió su petición. Y ella escribió su petición y la puso ¿verdad? La enrolló ella misma solita y la puso como todas las demás peticiones. ¿Qué ocurre? Durante la semana, la pastora del Ministerio de Intercesión se le acerca a mi esposa y le dice: tu hija puso una petición en la cruz donde están poniendo las peticiones de oración. Y ella dice: yo creo que sí, porque ella nos dijo que tenía una petición. Y fue bien curioso porque mi hija puso la petición, pero firmó el papel y puso su nombre. Mi petición es esta, Sara, al final. Y al principio yo dije: ¿por qué ella puso su nombre si son peticiones anónimas? ¿Verdad? Tú pones tu petición ahí y pues descansa en que ellos van a orar y que Dios conoce tu petición y que Él va a responder. Buenas noches, saludos a todos los que se van conectando. Pero ahí en ese momento Dios habló a mi corazón y me dijo: ella es una niña humilde.
Y yo dije, Señor, yo sé que Sara es una niña humilde, pero ¿por qué en este momento tú me estás diciendo que Sara es humilde? Porque firmó una petición que era, ¿verdad?, para ponerla anónima. Ella sabe en quién está confiando. Y cuando yo veía la definición de humildad y empecé a buscar versículos que Jesús ata la humildad a los niños, y hay un versículo que fue el que más fuerte me impactó, que los discípulos están peleando por quién va a ser el mayor y quién va a estar a cierto lado en el cielo, y Jesús acerca a un niño. Y Jesús le dice, si alguno acepta a un niño como este, me acepta a mí. Y si alguno me acepta a mí, acepta a Dios. Quien fue que me envió, el más humilde de todos ustedes, es la persona más importante. Y yo decía, qué impresionante que Dios me estaba enseñando que la humildad de mi hija, a través de esa petición, firmándole y dejando saber que ella fue, o sea, esta es la petición de Sara, demostraba humildad. Sabía en quién estaba confiando. Sabía que humanamente no podía resolver lo que estaba presentando en oración, pero sí descansaba en quién estaba depositando su confianza. Entonces, qué impresionante que nosotros podamos detenernos en este tiempo de recarga y podamos ser humildes. Podamos detenernos y decir, estoy confiando en Dios. Hay otro versículo que Jesús mismo nos dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Por eso ¿verdad? La foto que escogí para describir este recarga era 2 manos y un corazón. Nosotros tenemos que, así como la foto, poner nuestro corazón en las manos de Dios y descansar en Él. Que Él sea el que nos ayude a cuidar nuestro corazón. Que Él sea el que nos ayude a ser humildes. A ser humildes entendiendo que Él es el que está con nosotros. Que Él es el que contesta nuestras peticiones. Que Él es el que concede los anhelos de nuestro corazón. Pero necesitamos ser humildes y reconocer, no puedo solo, necesito a Dios. No puedo pelear con mis fuerzas, porque mientras peleo con mis fuerzas, le estoy diciendo a Dios que Él no puede. Pero cuando soy humilde y descanso en lo que Él dice, en lo que Él ha prometido, y sobre todo en quién es Dios para mí, todo es posible. La palabra dice que para el que cree, todo es posible. Entonces, las cualidades que describen a los niños, ¿verdad? Los niños son desprendidos. El niño confía ciegamente. Dios nos está llamando a confiar ciegamente en Él. Los niños no se afanan. Luego que su papá les dice, yo voy a cumplir, ellos descansan en eso. Necesitamos esa humildad. Encontré otro versículo que era el que primero había leído sobre los niños, ¿verdad? Y este versículo dice en Santiago 4:6, pero el generoso amor que Dios nos da es aún más fuerte. Por eso la Escritura dice, Dios rechaza a los orgullosos, pero es bueno con los humildes. Si yo quiero ver la bondad de Dios, tengo que ser humilde. Si yo quiero que todo lo que Dios ha preparado para mí, para mi casa, para los míos, tengo que reconocer que lo necesito. Tengo que tener esa humildad. Tengo que entender que todo viene de Él y es por Él y para Él. Pero qué difícil en este tiempo se nos hace el nosotros desprendernos. Qué difícil se nos hace que el orgullo y que pensamos que siempre tenemos el control nos domine. Bendiciones, buenas noches. Gracias a todos los que se van conectando. Mateo 18:4 dice, porque en el reino de Dios las personas más importantes son humildes como este niño.
Jesús estaba afirmando nuevamente, la persona más importante es como este niño. Ese niño está en su casa jugando, confiando que su padre va a llegar con la provisión, confiando que va a siempre tener un lugar seguro, confiando en que siempre va a dormir en un lugar cómodo, confiando y descansando en que todo su entorno está siendo cuidado por alguien que es mayor que él. Yo creo que Dios nos está llamando a desarrollar esa humildad como un niño. Jesús mismo nos enseñó. Dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Es algo que sale de nuestro interior. Es una decisión que va ligada de acciones. Es un comportamiento, tenemos que ejercitarnos en eso. Y no podemos decir, es que yo soy humilde. ¿Sabes algo? Si dices que eres humilde, dejaste de serlo. Es reconocer, como decía el apóstol Pablo, no pretendo haberlo alcanzado todo, pero sigo corriendo. Sé que tengo luchas, sé que tengo cosas con que batallar diariamente, pero sé en quién he confiado, sé quién está conmigo, sé quién me acompaña en el camino y sé quién va a celebrar cuando obtenga la victoria. Es como ese niño, ¿verdad? Y viene esta imagen a mi mente. Es como este niño que está en un juego, sea de baloncesto, de voleibol, de soccer, y siempre que hace algo bueno, mira hacia las gradas. ¿Por qué mira hacia las gradas? Porque sabe que su papá está allí. Él tiene esa sensibilidad de saber, mi papá me está mirando. Y cuando falla, también mira para ver cuál va a ser la reacción del padre. Pero qué impresionante y bueno es saber que no importando si fallamos, si lo hacemos bien, cuando miremos al padre, Él va a estar ahí. Si fallamos, Él va a estar para extender la mano y levantarnos. Pero tenemos que tener la humildad de acercarnos a Él. Y si ganamos y lo logramos, que tengamos la humildad para reconocer que fue por su gracia, que fue por su amor y por su misericordia que logramos vencer, que Él hizo provisión de las herramientas en medio del camino para cumplir su palabra, que en cada prueba Él provee una salida. Así que esta semana podamos meditar en este tiempo de recarga, podamos decir, necesito crecer en humildad, necesito crecer en ese sentido de que Dios está conmigo, de que Él es mi papá, de que si soy como un niño, ocupo una posición de importancia en el reino de los cielos. Que no importa en qué lugar esté, lo importante es en qué lugar se encuentra mi corazón. Que yo pueda ser transparente con el Señor. Los niños en ocasiones dicen las cosas en confianza. Dicen las cosas entendiendo que Dios y sus padres que, perdón, es que estoy leyendo acá y gracias a todos los que están escribiendo. Y entonces, que nosotros podamos tener esa sensibilidad, podamos tener esa confianza, esa honestidad, esa transparencia de parte nuestra hacia Dios. Pero es algo que va a ser visible a otro. Es algo que la gente va a notar. Porque el crédito no es nuestro. El crédito es de Dios, que es el que nos guía, es el que nos fortalece y el que nos sostiene día tras día. Agradecemos a todos el tiempo, ¿verdad?, que comparten. Si sabes de alguien que necesita regresar a ese lugar y decir, estoy perdiendo quizás en el juego y estoy mirando a las gradas, pero no veo a mi papá. Que puedan decir, hoy decido ser humilde. Hoy decido poner mi corazón, tomar mi corazón en la mano y ponerlo en las manos de Dios. Para eso se necesita mucha humildad. Para reconocer que fallé y que necesito de Él, necesito mucha humildad. Un detalle que había escrito y olvidé decir es que una persona humilde permite ser corregida.
Una persona que es humilde permite que Dios moldee su carácter, que Dios lo afine, ¿verdad? Y así como los instrumentos de los laboratorios, que seamos calibrados todos los días. Los niños entienden que la corrección es por amor, porque son humildes. Así que podamos meditar en esta palabra, que podamos animarnos y mantenernos recargados, entendiendo que Dios no nos abandona. Los que sentimos que quizás Dios está lejos somos nosotros, y es porque quizás nos hemos alejado. Así que esta semana, como decía hace unos minutos, podamos reforzar y afirmarnos en la humildad, en el ser moldeados, el ser guiados, y sobre todo que podamos depositar nuestro corazón en las manos de Dios para poder tener un corazón siempre sensible a su voz, empático al tiempo que estamos viviendo, pero sobre todo sumamente humilde para poder amar a los demás, estar para los demás y sobre todo ser útil en las manos de Dios en este tiempo. Así como mi hija escribió su nombre en una petición donde era un lugar anónimo, sin ninguna vergüenza, sin ninguna carga, sin ninguna preocupación, que en ocasiones los adultos tenemos de más, de manera innecesaria en ocasiones, que nosotros podamos con humildad venir delante de Dios, podamos decir: Señor, tengo esta petición, vengo con un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Un corazón sencillo y humilde, dice otra versión. Y la palabra dice que un corazón así Dios no lo resiste. Dios se rinde ante un corazón humilde. Así que podamos venir hoy con un corazón humilde, que podamos venir delante de Dios entendiendo que nuestro papá estará con nosotros, cuidando lo que hacemos, ayudándonos en el proceso, sobre todo esperando que estemos accesibles para Él hacer lo que Él nos ha prometido. Así que excelente semana a todos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que puedan ver ese crecimiento en humildad esta semana, y comparte este video con alguien que tú entiendas necesita entregar, necesita descansar en Dios, necesita entender que cuando tenemos humildad del corazón y en nuestro corazón, Dios no se resiste a eso, y Dios va a obrar conforme al plan que ha trazado para cada uno de nosotros. Así que excelente noche, gracias a todos los que se conectaron, gracias por acompañarnos, esperamos esta palabra haya sido de bendición para sus vidas,